Jerusalén no cayó en el caos hoy. Pero sucedió algo mucho más inquietante. El suelo tembló de formas que los instrumentos apenas captaron. Piedras antiguas se movieron mientras torres modernas permanecían. Una columna de luz se elevó sobre el monte del templo, y un cielo gris y pesado se abatió sobre una ciudad que, de repente, se sintió observada, medida y advertida al mismo tiempo. No fue un terremoto aleatorio, ni solo un clima extraño. Golpeó un terreno profético con precisión quirúrgica, removió capas de historia enterrada y colisionó con un momento en que los preparativos del templo, las vacas rojas y las conversaciones sobre un nuevo altar ya estaban al borde de la realidad. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete. Porque lo que estamos presenciando no es el final, sino las advertencias iniciales. No comenzó con una sirena, una alerta en un teléfono o una línea roja en un gráfico sísmico. Comenzó con una sensación de presión baja y ascendente en lo profundo de Jerusalén, seguida de una sacudida que pareció agarrar la ciudad desde abajo y sacudirla hasta despertarla. Testigos desde la ciudad vieja hasta las colinas circundantes describieron la misma secuencia. Primero, una quietud pesada, luego un gemido como de trueno bajo sus pies, y finalmente, una ráfaga de movimiento que hizo oscilar lámparas, sacudir estanterías y que los muros de piedra antiguos se flexionaran como si respiraran por primera vez en siglos. No hubo una acumulación gradual, ni una serie de temblores más pequeños para advertir a nadie. El temblor llegó casi completamente formado, violento, enfocado y luego desapareció de repente. Los informes no se quedaron en Israel. Se sintieron temblores tan lejos como en Turquía, Líbano y Siria, recordando a todos que las fallas que atraviesan esta tierra no respetan las fronteras modernas y nunca lo han hecho. Sin embargo, lo que perturbó a muchos no fue solo el radio del temblor, sino como el impacto pareció concentrarse alrededor de la propia Jerusalén, golpeando una ciudad ya cargada de historia, tensión y profecía. Los residentes hablan del impacto en dos capas. El primer impacto fue físico, suelos que se movían, paredes que crujían, niños llorando mientras las ventanas vibraban en sus marcos. El segundo llegó en el silencio que siguió, un silencio tan abrupto que pareció intencional, como si una mano hubiera golpeado una vez con fuerza y luego hubiera esperado para ver quién respondería. Los científicos, por su parte, son cautelosos. Las lecturas preliminares notan un evento sin las réplicas habituales, sin una larga cadena de actividad creciente y con un patrón de impacto que plantea más preguntas que respuestas. Los funcionarios se apresuran a calmar al público, a usar palabras como manejable y localizado. Pero para aquellos que sintieron rugir el suelo bajo ellos, un lenguaje así no borra el recuerdo de cuán rápido comenzó y cuán rápido terminó. En las escrituras, los terremotos rara vez son solo ruido de fondo. A menudo se describen como momentos en que la voz de Dios elude el debate y el comentario humano, sacudiendo no solo edificios sino también suposiciones. Para muchos en Jerusalén, este evento se sintió menos como un estrés sísmico aleatorio y más como una interrupción repentina y penetrante, del tipo que obliga a una ciudad y a un mundo que observa a preguntarse si el suelo bajo la ciudad santa puede romper su silencio tan rápido. ¿Qué más que creíamos estable podría estar más cerca de temblar de lo que nos damos cuenta? A medida que llegaron los datos, un detalle destacó. No fue una sacudida sin forma distribuida uniformemente por la tierra. Las líneas de impacto parecieron trazar un camino no a través de los distritos más nuevos de Jerusalén, sino a través de su terreno más antiguo y teológicamente cargado. El mapeo preliminar ubicó el temblor más fuerte a lo largo de un corredor que refleja las estructuras de fallas, conocidas alrededor del Monte de los Olivos. Esta cresta ya es reconocida por los geólogos como vulnerable debido a la piedra caliza fracturada, cavidades ocultas e inestabilidad del talud. En otras palabras, el lugar largamente asociado con la oración, la profecía y las huellas de Jesús también está, en un sentido muy real, sentado sobre un sistema que está listo para moverse. En la superficie, el patrón era difícil de ignorar. Los informes de callejones agrietados, lápidas movidas y escalones de piedra deformados surgieron del Monte de los Olivos, el Valle de Cedrón y las calles que conducen a la ciudad vieja, mientras que muchos barrios modernos, con su acero, vidrio y cimientos nuevos, emergieron con daños mucho menores. Los ingenieros señalaron los estándares de construcción, la composición del suelo y el hecho de que la ciudad vieja descansa sobre capas de escombros en lugar de roca sólida,
lo que la hace más vulnerable cuando el suelo se tambalea. Su explicación no está equivocada, pero para quienes caminaron por las calles después, se sintió incompleta. Para muchos lugareños, pareció como si el temblor hubiera elegido las piedras antiguas, los caminos de peregrinación, los muros históricos, los lugares donde la gente ha orado y llorado durante generaciones. La palabra que comenzó a circular no fue aleatorio, sino selectivo, como si algo hubiera extendido la mano en el mapa de Jerusalén y hubiera presionado firmemente primero sobre las cicatrices más antiguas. Para los creyentes que conocen el texto de Zacarías 14:4, la imaginería era imposible de ignorar. La profecía habla de un día en que los pies del Señor se posarán en el monte de los olivos, y la montaña se partirá de este a oeste, formando un gran valle, un lenguaje que de repente se siente menos abstracto cuando las grietas frescas acaban de trazar su camino a través de esa misma cresta. Los científicos vuelven a hablar de coincidencia, un evento sísmico, una ladera vulnerable, una desafortunada superposición entre geología e historia. Pero para muchos en Jerusalén, la pregunta no desaparecerá. Si esto fue solo una coincidencia, ¿por qué tanta fuerza cayó sobre el mismo terreno que las escrituras? ¿La memoria y la expectativa han estado rodeando durante miles de años? Quizás con el tiempo, el pueblo de Israel ha llegado a comprender que, ya sea que los eventos provengan de la época de sus antepasados o de los que siguen, todos parecen ser deliberadamente coincidentes. Y lo que es más importante, no todo movimiento que importa viene con un pico en un gráfico. En los días posteriores al temblor principal, los residentes comenzaron a notar algo mucho más lento, más extraño y más difícil de clasificar. La ciudad parecía estar cambiando de maneras que los instrumentos apenas registraban, pero que los ojos y los pies ya no podían ignorar. A lo largo de ciertas carreteras cerca de las crestas más antiguas, el asfalto que antes estaba plano ahora presentaba una curva suave pero visible, como si una mano oculta hubiera empujado desde abajo. Los caminos de piedra por los que los peregrinos habían caminado durante décadas ya no se encontraban borde con borde. Se abrieron huecos entre bloques que antes estaban apretados, y algunas losas se inclinaron lo suficiente como para que el agua comenzara a acumularse donde nunca antes se había recogido. Nada de esto vino con la sacudida aguda de un nuevo terremoto. No hubo nuevas sirenas, ni actualizaciones urgentes, solo el silencioso testimonio de piedras desalineadas y sutiles desniveles en pasos familiares. Los ingenieros hablan de deformación lenta del suelo, de capas blandas socavando las más duras, de laderas que han estado acumulando estrés durante años y que ahora se reordenan milímetro a milímetro. En el papel, puede ser modelado y explicado. En persona, se siente como si la ciudad estuviera respirando con inquietud, como una estructura que ha comenzado a inclinarse lo suficiente como para que todos los que están dentro sientan que algo anda mal, incluso si nada se ha derrumbado. Lo que más inquieta a los observadores no es el desastre dramático, sino esta inestabilidad silenciosa. El temblor pasa, y la gente espera que vuelva a la normalidad. Sin embargo, la evidencia bajo sus pies dice lo contrario. La alineación se está aflojando, la presión todavía está actuando, y lo que una vez se sintió anclado ha comenzado a derivar. Es la diferencia entre una puerta que se cierra de golpe y unos cimientos que se hunden silenciosamente. Uno conmociona por un momento, el otro lo cambia todo con el tiempo. Para aquellos que leen a los profetas, esta inestabilidad lenta y deliberada se hace eco del lenguaje de Isaías 12 y 20, donde se dice que la tierra se tambalea como un borracho, que se mece como una choza frágil bajo el peso de su propia culpa. La imagen no es de aniquilación instantánea, sino de un mundo que pierde el equilibrio, que tropieza antes de caer. En Jerusalén, las carreteras que se curvan y las piedras que se mueven se han convertido en una parábola viviente de esa imagen, un recordatorio de que a veces el juicio no grita. Se inclina, presiona y espera, dando el tiempo justo para que la gente reconozca que su estabilidad nunca fue tan sólida como creían. El temblor podría haber sido suficiente por sí solo. Pero lo que empujó este evento de inquietante a profundamente perturbador, para muchos testigos, fueron las cosas que aparecieron cuando el suelo finalmente se quedó quieto, no bajo sus pies, sino sobre sus cabezas y dentro de las propias piedras. En más de una noche después del terremoto, personas dentro y alrededor de la ciudad vieja informaron haber visto una columna de luz pálida y concentrada, formándose sobre el monte del templo. No se extendió como un brillo normal, no parpadeó como un rayo, ni barrió como un haz de búsqueda. Se mantuvo casi vertical,
Un estrecho rayo de resplandor flotando sobre la cúpula de la roca antes de retraerse hacia arriba y desaparecer, como si hubiera sido succionado de regreso al cielo. Cámaras de seguridad, teléfonos y transmisiones en vivo capturaron fragmentos de la escena, lo suficiente como para encender el debate. Algunos lo llamaron un destello de lente, otros un efecto de dron, otros algo para lo que simplemente no tenían categoría. A nivel de calle, surgió otra capa de perturbación. Residentes y visitantes describieron un sonido profundo y resonante que recorría la ciudad vieja y descendía hacia el valle de Cedrón. No exactamente una explosión, no exactamente un trueno, sino una vibración sostenida que hizo zumbar las paredes y apretar los pechos. Algunos lo compararon con tonos metálicos enterrados bajo tierra, otros con el sonido lejano de un sofá que nunca pareció tener un punto de origen claro. Fuera lo que fuera, atravesó el ruido habitual del tráfico y la charla de la ciudad, obligando a la gente a detenerse a mitad de camino y buscar algo que no podían ver. Las autoridades una vez más se movieron para calmar los temores. Los expertos hablaron de fenómenos atmosféricos, reflejos de las luces de la ciudad, ejercicios militares o simples ilusiones de audio amplificadas por los pasillos de piedra resonantes. Sin embargo, sus declaraciones no pudieron borrar los testimonios de aquellos que vieron la luz formarse en un cielo despejado o sintieron un sonido pasar a través de las propias piedras en las que se apoyaban, en lugar de provenir de un altavoz visible. Para las personas inmersas en las escrituras, fue difícil no conectar estos informes con el lenguaje de Lucas 9 y 25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. En ese marco, el cielo no es solo un telón de fondo, y la tierra no es solo roca inerte. Ambos pueden convertirse en instrumentos que anuncian que algo más grande está en movimiento. Para muchos en Jerusalén, la combinación de una luz vertical sobre el monte del templo y sonidos imposibles de rastrear que pulsaban a través de muros antiguos se sintió exactamente así, no como entretenimiento, no como un engaño para descartar con un titular, sino como una nota de advertencia tocada en la propia creación, preguntando quién está realmente prestando atención. Durante casi 5 siglos, la puerta oriental de Jerusalén ha permanecido sellada, piedra metida en piedra, sus arcos tapiados bajo órdenes otomanas, de cara a un cementerio que pretendía convertir la profecía en un callejón sin salida. Ha sido durante generaciones más un símbolo que un pasaje, la puerta que no se abre, un recordatorio tallado en la muralla oriental de que algunas puertas en esta ciudad no son controladas solo por urbanistas o ejércitos. Es por eso que las imágenes recientes y los informes de testigos presenciales han tocado tantas fibras sensibles. Los visitantes que caminan por la muralla oriental ahora señalan no la familiar fachada dorada, sino nuevas grietas finas que se extienden por la mampostería por encima y alrededor de la puerta de la misericordia. Varias piedras muestran una separación visible, con finos huecos formándose donde antes encajaban apretadamente, como si la estructura estuviera siendo tirada o empujada desde adentro. No son rupturas abiertas ni colapsos dramáticos. Son el tipo de grietas que susurran antes de que algo grite. Los analistas estructurales advirtieron que siglos de intemperie, huecos subterráneos y hundimiento del terreno en la ladera oriental podrían estar socavando los cimientos del muro. Señalan informes de barrios cercanos donde el suelo se ha estado hundiendo lentamente, argumentando que la puerta es simplemente otra víctima del tiempo y la gravedad. Desde ese ángulo, el mensaje es simple: esto es erosión, no escatología. Sin embargo, muchos que se han parado bajo esas piedras, trazando las nuevas líneas con sus ojos, sienten algo más que decadencia aleatoria. El momento, a raíz de la reciente actividad sísmica y los extraños sonidos a lo largo de los muros, hace que la puerta se sienta menos como una reliquia y más como un punto de presión. Algunos lugareños hablan en voz baja de tonos similares a trompetas escuchados a lo largo del lado oriental del tinte, vibraciones que parecen moverse a través del propio muro antes de desvanecerse nuevamente en el ruido normal de la ciudad. Para aquellos que conocen el texto de Ezequiel 44, 2, cada nueva fisura tiene un peso teológico. Esta puerta permanecerá cerrada porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella, por lo tanto, permanecerá cerrada. En esa visión, la puerta sellada no es un logro humano sino un límite divino, cerrado no por miedo sino por santidad. Imaginar una puerta así bajo tensión, mostrando signos de tensión interna, es imaginar un mundo donde la línea entre cerrada hasta que Dios se mueva y Dios está a punto de moverse, de repente se siente más delgada que hace una generación.
Los ingenieros pueden medir ángulos y calcular cargas. Deberían hacerlo, y su trabajo es importante. Pero para un número creciente de ojos vigilantes, la puerta oriental ahora parece más que piedra cansada. Parece una pregunta tallada en el muro de Jerusalén. Si esta puerta se cerró porque Dios entró una vez por ella, ¿qué significa cuando el sello mismo comienza a gemir? Mientras el suelo se movía bajo Jerusalén, otro tipo de preparación se aceleraba silenciosamente sobre ella. Lejos de las fallas, en aulas, talleres y centros de formación, los hombres aprenden a realizar rituales que no se han realizado desde la caída del segundo templo hace casi 2000 años. Durante años, el Instituto del Templo y grupos relacionados han estado reconstruyendo vasijas sagradas, instrumentos musicales y vestimentas, no como piezas de museo, sino como herramientas funcionales para un servicio futuro. El pectoral del sumo sacerdote ha sido elaborado con 12 piedras, la menorá dorada está lista, y las vestimentas sacerdotales adaptadas a las especificaciones exactas de la ley de la Torá ahora cuelgan, para cuerpos que han sido entrenados para usarlas. Esto no es teoría. Ya existe una escuela en Jerusalén dedicada a instruir a los coanim en los detalles del culto del templo, desde las ofrendas hasta el incienso y la coreografía de la bendición. Superpuesto a esto está la controversia y la fascinación que rodea a las vacas rojas traídas del extranjero. Según Números 19, las cenizas de una novilla roja inmaculada son necesarias para restaurar la pureza ritual a escala nacional, un requisito previo, en la mente de muchos, para que el sacrificio completo del templo se reanude. En los últimos años, varios animales candidatos fueron llevados a Israel, inspeccionados por autoridades rabínicas y puestos bajo intensa escrutinio. Algunos fueron celebrados como casi perfectos, solo para ser posteriormente descalificados al encontrarse imperfecciones o pelos descalificadores. Para muchos observadores, este ciclo de esperanza y rechazo se siente como una pausa profética, como si el escenario se estuviera construyendo y los actores ensayando, pero el elemento clave sigue fuera de alcance. Todo esto se desarrolla en el contexto de debates sobre cronologías proféticas. Algunos eruditos y vigías argumentan que el mundo está rozando el borde de lo que llaman el 70º jubileo, un marcador que ocurre una vez cada milenio ligado a temas de liberación, restauración de la tierra y reinicio divino. Ya sea que uno acepte las matemáticas exactas o no, el simbolismo es poderoso. A medida que las conversaciones sobre jubileo, reinicio y retorno alcanzan un punto álgido, los preparativos físicos para el culto del templo, el servicio sacerdotal y la purificación nacional ya no son teóricos sino tangibles. Puestos junto al reciente temblor de Jerusalén, la alineación es difícil de ignorar. Por un lado, la tierra parece estar aflojando su control sobre los cimientos de la ciudad. Por otro lado, la gente está apretando su enfoque en altares, vestimentas y sacrificios. Para muchos, esta convergencia no se siente como una coincidencia o un mero entusiasmo religioso. Se siente como un reloj que ha estado girando silenciosamente en segundo plano, y ahora hace tic-tac lo suficientemente alto como para que cualquiera que preste atención pueda oírlo. Un recordatorio de que, si bien la tierra tiembla, el calendario del cielo también podría estar acercándose a una cita que ha sido escrita durante mucho tiempo. Mientras las cámaras se han centrado en el temblor actual, los arqueólogos en Jerusalén han estado desenterrando evidencia de que esta ciudad ha estado aquí antes. Debajo de las calles de hoy, en capas cuidadosamente peladas de tierra y piedra, están encontrando las cicatrices de terremotos anteriores, traumas que no dejaron marcas de quemaduras de guerra, sino signos claros de edificios aplastados por una fuerza que vino de abajo, no de ejércitos invasores. En la ciudad de David, las excavaciones han revelado habitaciones de mediados del siglo VIII a.C., donde hileras de vasijas de cerámica yacen destrozadas junto a muros colapsados, sin puntas de flecha, sin cenizas y sin signos de asedio. Investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel concluyeron que esta destrucción coincide con el famoso terremoto de Amós, el poderoso temblor mencionado en Amós 1:1 y recordado nuevamente en Zacarías 14:5, un terremoto tan poderoso que permaneció grabado en la memoria nacional durante siglos. El patrón se repite en toda Israel, muros inclinados, suelos retorcidos y piedras partidas del mismo periodo, todo apuntando a un único evento devastador que sacudió la tierra mucho antes de que los instrumentos modernos pudieran registrarlo. El mensaje bajo la superficie de Jerusalén es aleccionador. Esta ciudad sabe lo que es ser sacudida hasta sus cimientos, reconstruida y sacudida de nuevo.
cada nueva capa de mampostería agrietada y vasijas aplastadas se convierte en un testigo, que repite silenciosamente las advertencias del profeta de que la tierra misma puede ser utilizada como mensajera, cuando las palabras son ignoradas. Junto a estos recuerdos sísmicos se encuentran artefactos que anclan las narrativas bíblicas a nombres y fechas reales. Piedras inscritas y objetos ligados a figuras como Poncio Pilato recuerdan al mundo que las historias de juicio y crucifixión no son mitos flotantes sino eventos arraigados en una historia verificable bajo funcionarios cuyos títulos y jurisdicciones se pueden leer en piedra. La inscripción de Pilato y hallazgos relacionados, ahora albergados en las colecciones de Jerusalén, refuerzan una verdad simple pero inquietante: las decisiones tomadas en esta ciudad, desde reyes antiguos hasta prefectos romanos, siempre han tenido consecuencias que resuenan mucho más allá de sus propias vidas. Juntos, la evidencia bajo Jerusalén cuenta una historia que corre paralela a la presente. Terremotos antiguos confirman que las advertencias de Dios llegaron una vez no solo en palabras, sino en muros que colapsan y cimientos inclinados. Las inscripciones vinculan textos proféticos con gobernantes reales y presiones políticas. Por lo tanto, cuando el suelo se mueve de nuevo, cuando los muros gimen y las piedras se agrietan en nuestro tiempo, no sucede en un vacío. Sucede en una ciudad donde el pasado ya ha testificado que el temblor es a menudo más que un evento geológico. Es un recordatorio de que nada construido aquí, o en cualquier otro lugar, está exento de ser revisado. Por sí solos, cada evento podría ser explicado. Un terremoto a lo largo de una falla conocida. Movimiento lento del suelo en laderas inestables. Una luz extraña sobre un lugar sagrado. Nuevas grietas en una puerta antigua. Sacerdotes entrenando. Vacas rojas examinadas y rechazadas. Capas de destrucción antigua reexaminadas en el laboratorio. Cualquiera de estos, de pie por sí solo, podría desvanecerse en el interminable desplazamiento de titulares y debates. Pero así no es como las personas en Jerusalén o quienes observan desde lejos están experimentando este momento. Están viendo cómo estos eventos se apilan, no se dispersan. La tierra, el cielo, la piedra, el calendario y las escrituras parecen estar hablando a la vez, no en un solo grito ensordecedor, sino en una serie de golpes precisamente sincronizados que son difíciles de descartar como coincidencia. Para muchos creyentes, el lenguaje que surge naturalmente para describir esto es el lenguaje que usó Jesús. Todo esto es el principio de dolores de parto. Los dolores de parto no son el bebé, no son el momento final. Son contracciones que vienen en oleadas, aumentando en intensidad y frecuencia, señalando que algo largamente prometido se acerca, aunque aún no haya llegado. En esa metáfora, lo que está sucediendo en y alrededor de Jerusalén se siente menos como una crisis aleatoria y más como las primeras etapas de un parto que los profetas han estado describiendo durante milenios. Esto no significa que todos deban entrar en pánico, vaciar estantes o huir de las ciudades. Si acaso, las escrituras empujan en la dirección opuesta, del miedo hacia la vigilancia, de la especulación hacia la sobriedad, de la obsesión por las fechas hacia el examen de los cimientos. El llamado de Jesús no fue, predice la hora, sino, vigilad, estad preparados y orad para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas y para estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jerusalén se convierte, en ese sentido, en un espejo. Cuando sus piedras se agrietan, cuando sus puertas se tensan, cuando su cielo cambia de color y su suelo se niega a quedarse quieto, el resto del mundo es invitado a hacerse preguntas difíciles sobre su propia estabilidad. ¿Sobre qué están construidas realmente nuestras vidas, naciones e iglesias? Si el temblor se extiende, ¿qué en nosotros se rompe primero, nuestras comodidades, nuestras ilusiones o nuestros ídolos? El propósito de una advertencia es la misericordia, no el espectáculo. Si los eventos que sacuden a Jerusalén en este momento son de hecho las primeras contracciones de una historia mucho mayor, el principio de los dolores de parto en lugar del final mismo, entonces la respuesta más peligrosa no es la reacción exagerada, sino la indiferencia. Porque cuando los cimientos se mueven, la única pregunta real que queda no es esto?, sino, cuando todo lo demás empiece a temblar, ¿que en mi vida está arraigado lo suficientemente profundo como para permanecer en pie? Normalmente, Jerusalén se ve impulsada al centro de atención por la guerra, la política o un desastre abierto. Pero últimamente, lo que ha inquietado a muchos aquí no han sido las explosiones o los titulares. Han sido las cosas más silenciosas,
remolinos que se elevan y se desvanecen antes de que una predicción pueda atraparlos. Un cielo gris y pesado que se abate sin lluvia ni viento. Caminos de tierra y escalones de piedra que parecen un poco más torcidos de lo que estaban hace unos años. Sonidos extraños que se mueven por los valles y muros, no lo suficientemente fuertes como para romper nada, pero lo suficientemente fuertes como para interrumpir una conversación. Nada de esto por sí solo llega a las noticias de la noche. Los meteorólogos tienen sus gráficos. Los ingenieros tienen sus modelos. Los comentaristas tienen sus explicaciones. Y sin embargo, para aquellos que viven cerca de estas piedras, y para aquellos que leen los profetas, se siente como si la ciudad estuviera recibiendo un toque en el hombro, no una vez, sino una y otra vez. Este vídeo no trata de una sola catástrofe que cambió todo en un día. Se trata de una serie de pequeñas perturbaciones que, tomadas juntas, comienzan a sonar como un patrón, como los suaves golpes que vienen antes de que una puerta sea golpeada con más fuerza. Si la historia principal es el terremoto, la falla y la puerta sellada bajo presión, entonces esta es la historia más silenciosa debajo, vientos extraños, peso silencioso en el cielo, hielo y frío donde no deberían estar, y sutiles cambios bajo los pies que solo los vigilantes notarán. Antes de adentrarnos en esas señales, dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete, porque no todas las advertencias vienen con sirenas. Algunas vienen como interrupciones suaves que hacen una pregunta simple. ¿Estás lo suficientemente despierto como para notar cuando la ciudad de Jerusalén comienza a susurrar antes de gritar? No comenzó con un frente de tormenta en el radar o un banner de pronóstico dramático. Comenzó con espirales de viento pequeñas y localizadas que no deberían haber estado allí, elevándose del aire en calma, levantando polvo y hojas en columnas apretadas, luego colapsando antes de que nadie pudiera siquiera revisar la aplicación del clima. En diferentes rincones de Jerusalén y las colinas circundantes, las personas describieron el mismo patrón. El día se sentía estable, el aire tranquilo, y luego, durante unos minutos, la atmósfera cambió de humor. Sillas de plástico se deslizaron por los balcones. La ropa se sacudió violentamente en los tendederos. Hojas secas y basura de repente giraron en círculos como si una mano invisible hubiera trazado un límite en él. Suelo y le hubiera dicho al viento, muévete aquí y en ningún otro lugar. Luego, tan rápido como apareció, todo volvió a la quietud, dejando solo miradas perplejas y vídeos de teléfonos temblorosos. Los meteorólogos hablan de vórtices a microescala, remolinos de polvo y bolsas de inestabilidad que se forman cuando el suelo caliente se encuentra con bolsas de aire más frío. En el papel, todo encaja. Remolinos raros y de corta duración en una región que ha visto un comportamiento de tormenta inusual antes. Pero para aquellos que han visto estas columnas girar sin una sola nube que las anuncie, las explicaciones se sienten más como descripciones que como respuestas. Te dicen cómo, no por qué. Para las personas que conocen las palabras de Nahum 1-3, la imaginería golpea de manera diferente. El Señor tiene su camino en el torbellino y la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. El versículo no dice que cada ráfaga sea un milagro. Dice que las tormentas y los torbellinos pueden ser huellas, rastros dejados cuando Dios pasa. Así que cuando vientos breves e inquietantes comienzan a aparecer en una ciudad ya marcada por temblores y cielos extraños, algunos corazones hacen lo que los modelos meteorológicos no pueden. Conectan los puntos y se preguntan si estos pequeños torbellinos son parte de un patrón más grande de huellas. Individualmente, cada remolino de polvo es olvidable. Juntos, especialmente cuando llegan sin previo aviso y desaparecen sin razón, comienzan a sentirse como pequeñas frases subrayadas en el clima, sutiles recordatorios de que incluso los vientos más pequeños pueden ser utilizados como lenguaje, y que la atmósfera de Jerusalén podría estar hablando más de lo que el pronóstico está preparado para admitir. Una de las vistas más inquietantes sobre Jerusalén en los últimos meses no ha sido fuego ni tormenta, sino una especie de quietud. Más de una vez, después de que la tierra terminara de temblar o las luces extrañas se hubieran desvanecido, una densa capa de nubes se posó sobre la ciudad, no llegando apresuradamente con nubes de tormenta, sino llegando casi en silencio, convirtiendo el cielo en un gris plano y opresivo. Los testigos lo describen de la misma manera, no había lluvia, ni relámpagos, ni viento azotando los árboles. Las banderas apenas se movían, y el brillo habitual del calor sobre la piedra parecía apagarse. La luz se drenó de las calles, no hacia la oscuridad,
sino hacia un tenue sin color que hacía que todo se sintiera más lento, como si el tiempo mismo hubiera tomado una respiración profunda e inquieta y la estuviera conteniendo. Los científicos que miran uno de estos eventos el 1 de noviembre de 2025, hablan en términos de anomalías atmosféricas, perturbaciones geomagnéticas e interacciones raras entre las condiciones locales y el clima espacial. El fenómeno sobre Jerusalén esa noche se comportó como un híbrido, parte luz de terremoto, parte brillo similar a la aurora, parte neblina luminosa inexplicable, durando menos de media hora antes de disolverse de nuevo en un cielo sin rasgos distintivos. Su conclusión es cautelosa pero clara: la física conocida puede esbozar partes del rompecabezas, pero ninguna categoría explica completamente lo que la gente vio. Sin embargo, para los que estaban en el terreno, la parte más memorable no fue la descripción técnica. Fue el estado de ánimo que siguió. La gente hablaba de que el aire se sentía denso, de que las conversaciones bajaban a un susurro sin que nadie decidiera ser más silencioso, de una sensación de que la ciudad estaba siendo observada en lugar de simplemente cubierta por las nubes. No fue la violencia de una tormenta, fue el peso de una pausa. En lenguaje bíblico, el cielo no es solo decoración. A menudo se describe como un lienzo donde Dios escribe señales que las naciones no pueden ignorar. Lucas 9:25 habla de señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, no necesariamente porque los relámpagos las golpeen, sino porque lo que ven arriba los sume en la perplejidad. Cuando el cielo de Jerusalén se vuelve antinaturalmente pesado y silencioso justo después de que la tierra y las luces ya han planteado preguntas, así es como muchos lo interpretan, no como simple nubosidad, sino como una pausa deliberada entre frases, un momento en que el cielo cierra su boca el tiempo suficiente para ver quién seguirá desplazándose y quién, finalmente, levantará la vista. Si el cielo sobre Jerusalén ha estado hablando en gris y quietud, el suelo bajo la tierra más amplia ha estado hablando en capas. Núcleos profundos extraídos de la cuenca del Mar Muerto y los desiertos circundantes muestran que esta región no siempre ha sido como se ve ahora. Tejidas en sus sedimentos hay huellas de frío repentino, clima cambiante y cambios violentos que llegaron más rápido de lo que la erosión lenta puede explicar. Los geólogos que leen estos núcleos hablan de antiguos periodos glaciares, sequías abruptas y fases en las que los vientos movieron vastas cantidades de polvo y arena en un tiempo relativamente corto. Algunas capas conservan huellas de enfriamiento intenso y entierro rápido, material fino depositado en bandas apretadas y distintas, como si una estación o evento particular se hubiera congelado en el lugar y sellado. Estos registros no nos dan vídeos de hielo bajo las calles de Jerusalén, pero confirman que la Tierra a su alrededor ha visto episodios en los que la temperatura y la humedad oscilaron lo suficientemente fuerte como para dejar una huella en la roca y el barro. En la superficie, Jerusalén recibe ocasionalmente un recordatorio visual de cuán rápido puede cambiar su clima. Las nevadas aquí son lo suficientemente raras como para que cuando ocurren, como en febrero de 2021, detienen el tráfico, cierran carreteras y convierten la ciudad vieja en una escena que parece casi prestada de otra latitud. Las calles que normalmente irradian calor de repente crujen bajo los pies. Los olivos y las cúpulas de piedra llevan un abrigo blanco que dura solo unas horas, pero deja imágenes que la gente guarda durante años. Los meteorólogos ven estos eventos como parte de patrones regionales más amplios, brotes de aire frío, cambios en las trayectorias de las tormentas, pulsos de clima extremo que también afectan a Líbano, Siria y Jordania. Pero para muchos que viven en Jerusalén o la observan, el simbolismo es difícil de ignorar. Una ciudad asociada con el fuego, los desiertos y el conflicto, de repente envuelta en silencio y blanco. La nieve aquí no solo enfría las piedras, se siente como una contradicción visual, una señal de que la Tierra puede cambiar su rostro más rápido de lo que los planes humanos están preparados. El Salmo 148:8 reúne fuego y granizo, nieve y nubes, viento tormentoso, en un solo coro, diciendo que todos cumplen su palabra. Los comentaristas señalan que en ese versículo, los extremos climáticos no son accidentes aleatorios. Son siervos, instrumentos que se mueven por orden, no por capricho. Visto desde esa perspectiva, los fríos antiguos conservados en sedimentos, las raras capas de nieve sobre Jerusalén, y los patrones inusuales de viento y tormenta dejan de ser meras curiosidades. Se convierten en parte de un testimonio más amplio. La creación es capaz de girar rápida y bruscamente cuando es dirigida.
Y la tierra alrededor de Jerusalén en particular parece llevar una larga memoria de momentos en que Dios ha elegido grabar ese punto en hielo, polvo y piedra. Para la mayoría de la gente, el único terremoto real es el que sienten en un solo momento violento. Pero en Jerusalén, hay un tipo de movimiento más silencioso que viene después. La lenta reorganización de las superficies que revela a cualquiera que preste atención que la tierra no ha terminado de responder. A lo largo de ciertas laderas y calles antiguas, los residentes de mucho tiempo han comenzado a notar detalles que los turistas pasan por alto. Una escalera que solía sentirse nivelada ahora se inclina ligeramente hacia un lado. Un umbral de piedra que una vez estuvo al ras del suelo ahora muestra un borde con el que puedes tropezar. Líneas de adoquines que solían correr rectas entre muros ahora se curvan con una sutil curva, como si la calle hubiera comenzado a hundirse o torcerse en el medio. Los ingenieros describen estas como las firmas de subsidencia, deslizamientos de tierra y asentamientos a largo plazo en una ciudad estratificada con túneles de relleno y roca tallada. Jerusalén ha sido tallada, nivelada y construida durante milenios. Plataformas masivas y muros de contención ocultan escarpas y vacíos más antiguos debajo de los barrios actuales. Cuando el suelo se mueve un poco, esas capas artificiales se ajustan de manera desigual. Algunas esquinas se hunden más rápido que otras. Algunas fachadas desarrollan grietas finas, y comienza una inclinación a cámara lenta que ningún sismógrafo etiquetará como un nuevo terremoto. Al mismo tiempo, algunos lugareños hablan de sonidos extraños y bajos que parecen moverse a través de las propias piedras. No los estruendos dramáticos de las explosiones, sino zumbidos, pulsaciones o gemidos débiles que resuenan a través de los muros por la noche, el tipo de vibraciones de baja frecuencia que los informes globales llaman el zumbido, a menudo sentido más en el pecho y el cráneo que escuchado claramente con el oído. En valles antiguos como Cedrón y alrededor de viejos muros de contención, la gente describe apoyarse contra la piedra y sentir una presión, un estruendo distante sin camión, máquina o helicóptero obvio que culpar. Tomados juntos, los caminos doblados, los umbrales inclinados y las vibraciones silenciosas pintan un cuadro de una ciudad que no es tan estática como sugieren las fotografías. En la superficie, la vida continúa. Los mercados abren. El tráfico se atasca. Los tours se mueven de un sitio a otro. Debajo, el terreno todavía está negociando. Las tensiones se ajustan, se asientan y ocasionalmente envían un recordatorio débil hacia arriba a través de la mampostería, desalineada de que los cimientos nunca son tan fijos como imaginamos. Para los vigilantes, estas aún no son alarmas. Son indicaciones. La instrucción de Jesús en Lucas 9:36, velad, pues, en todo tiempo, orando, no se trata solo de escanear titulares. Se trata de cultivar una alerta que no cuando las cosas ya no están perfectamente rectas, física o espiritualmente. En ese sentido, los sutiles cambios de Jerusalén funcionan como una parábola bajo los pies, cambios pequeños, casi imperceptibles, que invitan a quienes los ven a preguntarse si sus propias vidas también se están inclinando silenciosamente, mucho antes de cualquier colapso visible. En la mayoría de las ciudades, el sonido que detiene a la gente en seco proviene de sirenas, disparos o cristales rotos. En Jerusalén recientemente, a menudo ha sido algo mucho más extraño, tonos y vibraciones sin una fuente clara, solo lo suficientemente largos y profundos como para hacer que las multitudes se callen y miren hacia arriba. En más de una tarde, testigos cerca de los muros de la ciudad vieja y el valle de Cedrón han informado haber escuchado sonidos parecidos a trompetas recorriendo las piedras. No música de un sofá visible, no un desfile y no una prueba de altavoz. Los teléfonos capturan a personas congelándose a mitad de paso, girando en círculos, tratando de localizar una bocina que nadie puede ver, mientras que el sonido parece moverse a través del muro mismo en lugar de provenir de una dirección específica. Algunos lo describen como una explosión, otros como un largo gemido metálico, otros más como un zumbido vibratorio bajo, como una nota sostenida justo por debajo de lo que el oído puede resolver completamente. Los científicos y escépticos recurren a categorías familiares. Hablan de infrasonido, ondas de baja frecuencia producidas por el viento sobre el terreno, la industria distante o incluso actividad sísmica sutil, que pueden pasar a través de edificios y cuerpos, creando una sensación de presión, malestar o asombro sin una fuente obvia. A nivel mundial, el zumbido se ha informado en múltiples ciudades,
Un sonido bajo persistente e inexplicable que algunos oyen y otros no. A menudo por la noche y a menudo descartado como una anomalía psicológica o ambiental. Pero para muchos en Jerusalén, el impacto emocional de estos sonidos es lo que más se graba. No solo notan el ruido, se sienten repentinamente observados, interrumpidos o convocados, como si alguien hubiera llamado a la puerta de su atención y hubiera esperado para ver si responderían. Especialmente cuando los sonidos se alinean, incluso vagamente, con festividades, reuniones de oración u otras señales en la ciudad, se vuelve difícil para ellos archivar la experiencia bajo resonancia aleatoria y seguir adelante. Las escrituras han conectado durante mucho tiempo las explosiones de trompetas y las llamadas de shofar con momentos de despertar, advertencia e intervención divina. Desde el Sinaí hasta Jericó hasta visiones proféticas de una última trompeta que anuncia la resurrección y el juicio. En los Evangelios, Jesús no les dice a sus seguidores que se obsesionen con cada sonido, pero les ordena que cuando las señales comiencen a acumularse, deben de estar de pie y levantar la cabeza, porque su redención se acerca. A la luz de esto, no todos los tonos inexplicables sobre Jerusalén son un cumplimiento de un versículo específico, sino que cada uno se convierte, como mínimo, en un ensayo, un recordatorio de que un día sonará un sonido sobre esta ciudad que nadie podrá ignorar, y que la respuesta más sabia a los ecos más pequeños ahora no es el pánico, sino la preparación. Cuando se toman uno por uno, ninguna de estas señales exige una respuesta global. Un breve torbellino que dispersa polvo. Un cielo gris que se siente más pesado de lo normal. Nieve que blanquea piedras antiguas por un día. Pasos que se han hundido unos pocos milímetros. Un sonido bajo que solo algunas personas oyen. Cada uno podría ser registrado, explicado, archivado y olvidado. Sin embargo, para quienes viven cerca de Jerusalén, y para quienes leen su historia en las Escrituras, la acumulación es lo que importa. La ciudad se siente menos como un escenario pasivo y más como un espacio vigilado. Un lugar donde incluso las pequeñas anomalías se permiten apilarse hasta que comiencen a formar un patrón en la conciencia, si no aún en las noticias. La Biblia nunca dice que cada nube extraña o sonido inexplicable sea un mensaje directo y codificado del cielo, pero insiste en dos verdades paralelas. Primero, que la creación puede ser utilizada como un megáfono, señales en el sol, la luna y las estrellas y en la tierra, angustia de las naciones, no para entretener, sino para exponer en qué confían las personas cuando el mundo se tambalea. Segundo, que la respuesta apropiada a tales señales no es el pánico o la obsesión, sino la vigilancia y la preparación. El mandato de Jesús en pasajes como Mateo 12 y 42 y Lucas 9 y 36 es, sorprendentemente simple: vigilad. Velad, pues, en todo tiempo, orando. Los comentaristas señalan que esta vigilancia no se trata de mirar el cielo todo el día. Se trata de vivir fielmente, despierto a los tiempos, negándose a dejarse adormecer por la comodidad, la distracción o el miedo. En otras palabras, el objetivo no es descifrar cada anomalía, sino dejar que las anomalías nos liberen de la ilusión de que nada cambia nunca y nada está en juego. Visto de esta manera, las señales menos importantes alrededor de Jerusalén no son ruido de fondo. Son entrenamiento, pequeños simulacros del corazón. Cada vez que el viento se comporta de manera extraña, el cielo se siente inusualmente pesado, o las piedras se mueven bajo los pies, los observadores se enfrentan a una elección: encogerse de hombros y seguir desplazándose, o hacer una pausa y hacerse preguntas más profundas sobre los cimientos, las lealtades y la esperanza. Para un vigía, estos son los momentos que más importan. Las grandes crisis obligan a todos a prestar atención. Las pequeñas perturbaciones revelan quién ya está despierto. Si la historia más ruidosa sobre Jerusalén trata de terremotos, puertas selladas y aceleración de los preparativos del templo, entonces esta historia más silenciosa trata sobre el alma, si es posible, en un mundo de ruido constante, permanecer lo suficientemente sensible como para que, cuando Dios susurra a través del clima, la piedra o el silencio, no perdamos la oportunidad de mirar hacia arriba. Al llegar al final de Mateo 24, encontramos al Señor dando a sus discípulos una parábola para enfatizar la verdad de su necesidad de vigilar su venida. Recuerden, el Señor está hablando directamente a sus discípulos que están allí con Él. Ellos le han hecho preguntas sobre la destrucción de Jerusalén y el templo, su parusía y el fin de la era judía. Su pregunta era básicamente doble: 1. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y 2. ¿Qué señales las precederán?
Yeshua ya les ha dado varias señales. Les ha dicho que el Evangelio será predicado en todo el mundo, versículos 14. Les ha dicho que verán la abominación de la desolación de la que habló Daniel, versículos 15. Les ha dicho que verán la gran tribulación, versículos 21. Y les ha informado que verán el colapso del cielo y la tierra de Jerusalén, versículos 29. Todas estas cosas marcarían el fin de la era judía y la manifestación de la parusía de Cristo. Y todo sucedería en su generación. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 12 y 34 RVR 60. Una generación duraba unos 40 años, así que sabían que el Señor regresaría en su vida. Pero tal como Yeshua les había dicho, no sabían el día ni la hora. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mateo 12 y 36 RVR 60. Debido a que no sabían el día ni la hora, debían estar siempre listos y vigilando. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 12 y 42 RVR 60. A la luz de su venida en juicio sobre Jerusalén, Yeshua advirtió a sus discípulos que estuvieran despiertos. Esta exhortación a estar despiertos no se nos dio a los cristianos del siglo XXI. Se les dio a los cristianos del primer siglo. Debemos entender esto, o nunca entenderemos lo que nuestro Señor está diciendo aquí. Las palabras estar despiertos están contenidas en la palabra griega gregoruo. Significa mantenerse despierto, es decir, vigilar, literal o figurativamente. Ser vigilante, estar alerta. Creo que se traduce mejor como estar alerta. Es posible estar despierto pero no estar alerta. La palabra griega que se encuentra aquí está en imperativo presente, lo que da el significado de estar constantemente alerta. Tendría sentido que Yeshua instara a sus discípulos a estar constantemente alerta ante algo que no iba a suceder. ¿Hasta dentro de otros 2000 años? Algunos piensan que sí. Cook dijo, el uso de la segunda persona no implica necesariamente, como mantiene Meyer, que nuestro Señor represente su presencia en juicio como viniendo durante la vida de los discípulos. Ellos, como el resto de la humanidad, deben permanecer en la ignorancia de ese día. Esta misma ignorancia es la base de su vigilancia. Y es igualmente su deber, y el de todos los hombres, vigilar si el día está fijado en los consejos de Dios dentro de su propia vida o no. Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según lo que haya hecho. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, 27-28 RVR 60. Su Señor les había dicho que vendría en su vida, pero como no sabían el día ni la hora, ellos, los cristianos del primer siglo, debían estar siempre vigilando. Dado que sabemos que el día estaba fijado en su vida, fue esa generación y solo esa generación la que debía estar alerta ante su venida. Debían estar vigilando su venida en juicio sobre esa ciudad impía de Jerusalén. La casa de Israel sería destruida. Los cristianos que estuvieron alerta pudieron escapar del juicio sobre la ciudad huyendo de ella, como su Señor les había instruido. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, parada en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, el que sobre el tejado, no descienda a sacar algo de su casa, y el que en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mateo 24, 15-18. Las vidas de aquellos primeros cristianos dependían de su vigilancia. Debían estar vigilando la venida de su Señor en juicio sobre el Israel apóstata. Antes de continuar, permítanme hacerles esta pregunta, ¿quién debía estar vigilando? Cristianos alerta. ¿No es a ellos a quienes se refería el Señor? Sabed esto, que si el padre de familia hubiese sabido a qué hora vendría el ladrón, habría vigilado y no habría dado lugar a que minase su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 43-44 RVR 60. La comparación de la venida del Señor con la de un ladrón en la noche se encuentra en varios lugares del Nuevo Testamento. Al observar estos diferentes textos, por favor, tomen nota de a quién se dirige. Pablo los exhorta a estar siempre listos para la venida de Cristo en juicio porque vendría con rapidez y sorpresa.
Más de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5, 1-2 RVR 60. ¿A quién está hablando? Pablo los llama hermanos, y con eso se refiere a los cristianos. ¿Cómo sabían esto sobre el día del Señor? Su Señor se lo había dicho en su Sermón del Monte. La frase Día del Señor es una expresión tomada del Tanaj, donde se usa muchas veces en referencia a los juicios y la destrucción de varias naciones. Usualmente significaba un tiempo en que Dios mismo castigaría o juzgaría a la gente por medio de los ejércitos de otras personas. Los ejércitos invasores de otras naciones trajeron juicio y destrucción sobre varias naciones. Estos tiempos fueron llamados cada uno el Día del Señor cuando fueron proclamados por el Señor. Mientras que las diversas referencias al Día del Señor en el Tanaj se referían a varias naciones, la referencia en todas tales expresiones en el Nuevo Testamento es a ese Día del Señor que vino en el año 70 después de Cristo, cuando la nación de Israel fue destruida. La frase el Día del Señor, por lo tanto, en 1 Tesalonicenses 5 se refiere a la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos. Pablo enseñó que vendría como un ladrón en la noche. Podemos ver, al comparar el pasaje de Tesalonicenses con Mateo 24, que la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo y la venida del Señor son eventos sinónimos. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5, 2-4 RVR 60. Noten la diferencia aquí entre los vosotros y los ellos. Ellos dicen que la destrucción vendrá sobre ellos, ellos no escaparán. Pero vosotros, el Señor es un ladrón en la noche solo para aquellos que no están vigilando. Por lo tanto, los cristianos son amonestados a vigilar. Así que, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 5, 6 RVR 60. Pedro usa la misma idea de la venida del Señor como un ladrón en la noche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. 2 Pedro 3 y 10 RVR 60. Yeshua lo usó, Pablo lo usó, Pedro lo usó, y Juan lo usa al citar a Yeshua. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, ponlo en práctica y arrepiéntete. Sí, pues, no velarás, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3, 3 RVR 60. Noten lo que enseñó Yeshua, vendría como un ladrón si no velaran. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Apocalipsis 4 y 15 RVR 60. De nuevo, vemos la venida de Cristo como un ladrón y la bienaventuranza de los que velan. Común en todos estos pasajes es la idea de la repentinidad e inesperación de la venida y, en consecuencia, el peligro de la falta de preparación por parte de aquellos santos del primer siglo que vieron cumplida la promesa de su parusía. Para nosotros, la idea de un ladrón significa uno que toma bienes en secreto y silenciosamente sin hacer violencia. Pero la palabra original significa uno que lo hace allanando casas o mediante violencia en el camino. Yeshua les había dicho que venía, y debían esperarlo para estar preparados. Si un hombre conoce el tiempo aproximado en que un ladrón puede venir a allanar su casa, toma precauciones y se prepara en consecuencia. En el versículo 44, el Señor dijo a sus discípulos, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 12 y 44 RVR 60. La palabra griega para preparados es etoimos. Proviene de un antiguo sustantivo etios, aptitud, ajustado, es decir, listo, preparado. Lucas expone esta misma advertencia de esta manera: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que están en la faz de toda la tierra.
Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis dignos de evadir todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34-36 RVR 60. Toda la tierra es una mala traducción. Se traduce de la palabra griega ge, y se traduce mejor aquí como tierra. Es decir, Jerusalén, como demuestra el contexto. Porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán con fosos, y te cercarán, y te estrecharán por todas partes. Lucas 9 y 20 RVR 60. El sujeto aquí es Jerusalén, no la tierra entera. Debían estar siempre vigilando y orando para poder escapar del juicio venidero sobre Jerusalén. Para enfatizar la necesidad de vigilancia, el Señor dio a sus discípulos una parábola para contrastar la diferencia que habría entre los que vigilaban y los que no. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su casa para que dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, a quien su Señor, cuando venga, halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mateo 24, 45-47 RVR 60. Esta parábola intensifica la necesidad de vigilar. El contraste es extremo. Aquellos que son siervos fieles son bienaventurados y puestos a cargo de todos los bienes del amo. Aquellos que no son fieles son cortados en pedazos. Es un contraste fuerte. La intención de la enseñanza parabólica es dada por Cristo en Mateo 13, 1, 7. Primero, es un método para enseñar al discípulo receptivo. La segunda intención de la enseñanza parabólica era ocultar la verdad a los no receptivos y así ayudar a endurecer sus corazones mientras continuaban rebelándose contra Dios. En este texto, Yeshua dijo lo siguiente 3 veces: alimenta mis corderos, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas. Una de esas veces, la del medio, usó poimaino, pastorear. Pero la primera y la tercera vez, usó la palabra bosco en lugar de poimaino. El verbo bosco se usaba tanto literal como figurativamente para alimentar animales o proporcionar nutrición. El verbo poimaino incluía otros deberes de pastorear el rebaño, como guiar, guardar y gobernar, literal o figurativamente. Bosco enfatiza entonces el deber principal del pastor de alimentar a las ovejas. Mas el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, 1 RVR 60. Hasta que yo vaya, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos de los ancianos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4, 13-16 RVR 60. Timoteo debía salvarse a sí mismo y a sus oyentes de la apostasía continuando en la palabra. Los siervos fieles son aquellos que se involucraron en enseñar la verdad de las Escrituras. Noten que los siervos fieles son bienaventurados por su fidelidad. Son hechos gobernantes sobre todos los bienes del amo. Vemos este principio desarrollado en la vida de muchos santos en el Tanaj. José es solo un ejemplo de esto. Vio el amo que José tenía en su casa y que todo cuanto hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Génesis 39, 4 RVR 60. Y no solo José, sino David, Daniel y Esther, que se convirtieron en más que súbditos bajo sus respectivos amos. Esta parábola fue para los discípulos del primer siglo en vista de la venida del Señor, pero se aplica a nosotros en que Dios también nos llama a ser fieles, y esa fidelidad viene a través de ser estudiantes diligentes de su palabra. La verdad de que Dios recompensa el servicio fiel todavía se aplica a nosotros también. Al pasar tiempo en su palabra, seremos fortalecidos en nuestra fidelidad y así seremos recompensados por nuestro Señor. En contraste con el siervo fiel, está el siervo infiel. ¿Quién es este siervo malvado? Muchos dicen que representa a un incrédulo y su castigo en el infierno. ¿Pero encaja eso en el contexto? ¿A quién se le dice que esté alerta? Vigilar. ¿Se les dice a los incrédulos que vigilen? No. Eran los creyentes quienes debían vigilar su venida. En Mateo 24, sabemos que el Señor estaba hablando a sus discípulos. Pero notemos lo que añade Lucas.
El Señor no respondió directamente a Pedro. Dio la parábola ahora en consideración en Mateo. Pero el relato del Evangelio de Marcos da más detalles. Así que vemos que Yeshua se dirigía a todos los creyentes cuando dijo, velad. Les advirtió que no se dejaran atrapar durmiendo, sino que fueran hallados velando. La idea de dormir no debía tomarse literalmente. Creo que la idea es la del dormir moral. En otras palabras, no ser fiel a la palabra de Dios. Esta idea se ve en muchos lugares del Nuevo Testamento. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a caminar en amor. Caminar se refiere a su conducta. Deben desechar el pecado y caminar en santidad. Deben hacerlo porque son luz. Y deben vivir como hijos de luz. Son luz, esa es su posición, su identidad. Debido a quienes son, deben caminar como hijos de luz, esa debe ser su práctica. La palabra griega utilizada aquí para dormir es kateudo, significa acostarse para descansar, es decir, por implicación quedarse dormido, literal o figurativamente. Esta es la misma palabra usada en Marcos. Este es un llamado para que los creyentes velen, para que despierten del sueño. Está hablando de su conducta. Deben despertar y tener cuidado de cómo caminan. La palabra se refiere a sus vidas prácticas. La ira considerada aquí no se refiere al infierno sino a la destrucción de Esaú, por quien murió para que, ya sea que estemos lejos de Jerusalén, una destrucción que pueden escapar si velan. Noten cuidadosamente lo que dice en el siguiente versículo. O vivamos o muramos, juntamente con él. 1 Tesalonicenses 5 y 10 RVR 60. ¿Por quién murió el Señor? Sus elegidos. Estas son las mismas palabras griegas. Si despiertan o duermen, aún vivirán juntos con Yeshua el Cristo. La diferencia es que si duermen, sufrirán un gran daño físico. La palabra si es una condición de tercer tipo, que denota tal vez lo harán y tal vez no. Si los de Sardis no despertaban, Cristo vendría a ellos como ladrón, hablando de juicio. Si velaban, su venida no los tomaría por sorpresa. Volvamos a nuestro texto y veamos qué le sucede al siervo malvado. Es cortado en pedazos. Ese es un castigo físico. No dice que sea un hipócrita, sino que comparte su castigo. Muchos ven el llanto y el crujir de dientes como una referencia al infierno. Creo que es una imagen del dolor y el tormento que se experimentó en la guerra judía en el año 70 después de Cristo. En la versión de Lucas de la parábola del siervo malvado, registra a Yeshua diciendo: el fuego que el Señor encendió está en la tierra. Se refiere al juicio a manos de los romanos. Cada vez que se usa esta frase, se usa en relación con Israel y su castigo por rechazar a Cristo. Su ciudad fue quemada, destruida para siempre. En esta sección final, Yeshua vuelve a enfatizar la necesidad de velar y estar listos para su venida. Cuando vieran acercarse las señales, debían huir. Les advirtió que si volvían al sistema decadente del antiguo pacto, sufrirían mucho por ello. Debían recordar a la esposa de Lot, Lucas 5 y 32. Vendría en su tiempo y traería destrucción a Jerusalén. Si fueran fieles y velaran, podrían escapar. Todo esto subraya la importancia de alimentarse y conocer la palabra. Esa es la idea central de esta parábola. Es lo que nuestro Señor quiere enfatizar. ¿Qué logra la palabra de Dios que la hace tan absolutamente fundamental? La palabra de Dios revela a Yeshua como el Salvador de todos los que pondrán su confianza en él, y así fortalece y refresca el espíritu humano. Ese es su propósito principal. Si no hace nada más que eso, ha logrado su tarea principal. No es para darnos información principalmente. Es para ayudarnos a ver una persona, el Señor Yeshua. Lo que la Escritura nos dice es la revelación definitiva de la vida. Ver al Señor a través del medio de la palabra es encontrar tu propio corazón atraído y arrastrado hacia esta personalidad maravillosa, esta magnífica, este Hijo de Dios inmaculado e intachable en toda la magnificencia de su fuerza y grandeza. Ese es el propósito principal de la Biblia. Cuando la leas, léela para eso. Léela para encontrar a Cristo, porque Él está en cada página del Tanaj y del Nuevo Testamento. La Biblia trata enteramente de Yeshua, quien es el Cristo. Jerusalén no cayó en el caos hoy. Pero sucedió algo mucho más inquietante.
El suelo tembló de formas que los instrumentos apenas captaron. Piedras antiguas se movieron mientras torres modernas permanecían. Una columna de luz se elevó sobre el monte del templo, y un cielo gris y pesado se abatió sobre una ciudad que, de repente, se sintió observada, medida y advertida al mismo tiempo. No fue un terremoto aleatorio, ni solo un clima extraño. Golpeó un terreno profético con precisión quirúrgica, removió capas de historia enterrada y colisionó con un momento en que los preparativos del templo, las vacas rojas y las conversaciones sobre un nuevo altar ya estaban al borde de la realidad. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete. Porque lo que estamos presenciando no es el final, sino las advertencias iniciales. No comenzó con una sirena, una alerta en un teléfono o una línea roja en un gráfico sísmico. Comenzó con una sensación de presión baja y ascendente en lo profundo de Jerusalén, seguida de una sacudida que pareció agarrar la ciudad desde abajo y sacudirla hasta despertarla. Testigos desde la ciudad vieja hasta las colinas circundantes describieron la misma secuencia. Primero, una quietud pesada, luego un gemido como de trueno bajo sus pies, y finalmente, una ráfaga de movimiento que hizo oscilar lámparas, sacudir estanterías y que los muros de piedra antiguos se flexionaran como si respiraran por primera vez en siglos. No hubo una acumulación gradual, ni una serie de temblores más pequeños para advertir a nadie. El temblor llegó casi completamente formado, violento, enfocado y luego desapareció de repente. Los informes no se quedaron en Israel. Se sintieron temblores tan lejos como en Turquía, Líbano y Siria, recordando a todos que las fallas que atraviesan esta tierra no respetan las fronteras modernas y nunca lo han hecho. Sin embargo, lo que perturbó a muchos no fue solo el radio del temblor, sino como el impacto pareció concentrarse alrededor de la propia Jerusalén, golpeando una ciudad ya cargada de historia, tensión y profecía. Los residentes hablan del impacto en dos capas. El primer impacto fue físico, suelos que se movían, paredes que crujían, niños llorando mientras las ventanas vibraban en sus marcos. El segundo llegó en el silencio que siguió, un silencio tan abrupto que pareció intencional, como si una mano hubiera golpeado una vez con fuerza y luego hubiera esperado para ver quién respondería. Los científicos, por su parte, son cautelosos. Las lecturas preliminares notan un evento sin las réplicas habituales, sin una larga cadena de actividad creciente y con un patrón de impacto que plantea más preguntas que respuestas. Los funcionarios se apresuran a calmar al público, a usar palabras como manejable y localizado. Pero para aquellos que sintieron rugir el suelo bajo ellos, un lenguaje así no borra el recuerdo de cuán rápido comenzó y cuán rápido terminó. En las escrituras, los terremotos rara vez son solo ruido de fondo. A menudo se describen como momentos en que la voz de Dios elude el debate y el comentario humano, sacudiendo no solo edificios sino también suposiciones. Para muchos en Jerusalén, este evento se sintió menos como un estrés sísmico aleatorio y más como una interrupción repentina y penetrante, del tipo que obliga a una ciudad y a un mundo que observa a preguntarse si el suelo bajo la ciudad santa puede romper su silencio tan rápido. ¿Qué más que creíamos estable podría estar más cerca de temblar de lo que nos damos cuenta? A medida que llegaron los datos, un detalle destacó. No fue una sacudida sin forma distribuida uniformemente por la tierra. Las líneas de impacto parecieron trazar un camino no a través de los distritos más nuevos de Jerusalén, sino a través de su terreno más antiguo y teológicamente cargado. El mapeo preliminar ubicó el temblor más fuerte a lo largo de un corredor que refleja las estructuras de fallas, conocidas alrededor del Monte de los Olivos, una cresta ya reconocida por los geólogos como vulnerable debido a la piedra caliza fracturada, cavidades ocultas e inestabilidad del talud. En otras palabras, el lugar largamente asociado con la oración, la profecía y las huellas de Jesús también está, en un sentido muy real, sentado sobre un sistema que está listo para moverse. En la superficie, el patrón era difícil de ignorar. Los informes de callejones agrietados, lápidas movidas y escalones de piedra deformados surgieron del Monte de los Olivos, el Valle de Cedrón y las calles que conducen a la ciudad vieja, mientras que muchos barrios modernos, con su acero, vidrio y cimientos nuevos, emergieron con daños mucho menores. Los ingenieros señalaron los estándares de construcción, la composición del suelo y el hecho de que la ciudad vieja descansa sobre capas de escombros en lugar de roca sólida, lo que la hace más vulnerable cuando el suelo se tambalea. Su explicación no está equivocada,
pero para quienes caminaron por las calles después, se sintió incompleta. Para muchos lugareños, pareció como si el temblor hubiera elegido las piedras antiguas, los caminos de peregrinación, los muros históricos, los lugares donde la gente ha orado y llorado durante generaciones. La palabra que comenzó a circular no fue aleatorio, sino selectivo, como si algo hubiera extendido la mano en el mapa de Jerusalén y hubiera presionado firmemente primero sobre las cicatrices más antiguas.